Amén, gloria a Dios en esta tarde, me sea bienvenido, bienvenida. Y quiero, amenizar sobre este tema de no descuides el don que hay en ti. La palabra no es del griego ou, no expresando una negación absoluta. Se traduce siempre con el adjetivo no. Descuidar del griego ameleo, que es denota ser negligente, no cuidarse, de la raíz a negativo y melei, que es cuidado, de melo, cuidarse, ser cuidado sin hacer caso. Don del griego doma, que es destacar el carácter concreto, del don más, que es su naturaleza benéfica, y del griego dorea, denota don libre, acentuando su carácter de gratuito. En el Nuevo Testamento se usa siempre de un don espiritual sobrenatural. Esta es una carta que se le mandó a Timoteo, el joven Timoteo, ¿verdad? Le manda Pablo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que fue impuesto por las manos, no lo descuides, porque si lo descuidas, ese don tan hermoso que Dios ha dado a tu vida, tanto como los dones espirituales que había recibido Timoteo también, ¿verdad? Dios le había dado ese privilegio de predicar la palabra de Dios en una iglesia, siendo muy joven, y él tenía la responsabilidad de estar compartiendo el Evangelio. Y dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, no descuides ese don que se te ha dado con los ancianos, para que lo cuides, para que te des cuenta que es algo muy valioso y se te depositó en tus manos. Ahora tienes que cuidar ese don, tienes que cuidarlo orando, leyendo, ayunando, escudriñando la palabra del Señor para mirar qué es lo que Dios quiere para mi vida o para qué es ese don que Dios me ha dado. Entonces es importante, le están diciendo a Timoteo, mira Timoteo, no descuides, ¿verdad? Porque es algo que se le regaló, es algo que se le ha dado y él tiene que cuidarlo, tiene que darse cuenta que fue un gran privilegio de, aunque ser muy joven, él tenía esa bendición de compartir la palabra de Dios con esos dones que Dios le había dado para la edificación, ¿verdad?, de la iglesia, o para que él pudiera desarrollar mayormente su ministerio. Por eso dice, no descuides ese don. ¿Por qué, hermano? Porque podemos entristecer el Espíritu Santo y ese don está ahí en nuestras vidas. Pero si nosotros empezamos a tomar malas decisiones, ya no estamos orando, ya no estamos leyendo, ya no estamos ayunando, estamos descuidando ese don, de tal manera que se va a opacar, porque es un don que el Señor nos ha dado o nos dio. ¿Para qué? Para que sea bendición para la iglesia. Y aquí le están diciendo específicamente a Timoteo, mira Timoteo, no hagas cosas que no debes de hacer, sino que tienes que enfocarte en las cosas espirituales, porque Timoteo era un joven con muchas inquietudes, pero tenía que enfocarse en la palabra de Dios, transmitirla a la gente. Y le decía también, mira Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en palabra. O sea, era una gran responsabilidad de Timoteo, a pesar que era muy joven. Por eso le decía, ¿verdad?, que no descuidara el don que hay en él. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 14, en adelante. Amén, ¿ya está ahí? 1 Timoteo 4, 14 en adelante dice así, de esta manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, tu palabra en esta tarde, Señor, que no vuelva vacía, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, Padre, también a sí mismo los que tal vez puedan escuchar esta palabra, puedan también ser bendecidos en este día, para la gloria de nuestro Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo dice un fuerte. El don, aquella gracia dada a Timoteo y a todos los creyentes en el momento de la salvación, que consiste en una capacidad espiritual diseñada por Dios e investida de poder por su Espíritu, con el propósito de ser usada en el ministerio. Mediante profecía, el don de Timoteo fue identificado por revelación de Dios, confirmación apostólica, la imposición de las manos del presbiterio. Aquí presbiterio es la palabra que alude a los ancianos de la iglesia. Los ancianos oraron por él para que empezara su ministerio. Por eso le están diciendo, mira Timoteo, estás muy joven, pero ten cuidado. No descuides lo que se te dio, o no descuides ese don que se te dio para la gloria de Dios o para el ministerio que él iba a emprender como pastor o como predicador en esa iglesia donde él estaba. Por eso dice, mira, ten cuidado, no descuides ese don. Porque hermano, cuando está el don ahí, pero nosotros empezamos a descuidarlo, entonces no es culpa de Dios, no es culpa de nadie, es que uno mismo, amén, lo está descuidando. Y ahí podemos empezar, ¿verdad?, a ya no darle esa importancia como un don tan hermoso de parte de Dios. Acuérdense como dijo Pablo, antes pues no conocías nada de estos dones, sino que solamente creías en los ídolos y ahora confías en un Dios vivo. Y ahí le explica, ¿no?, que bueno, procura un don. Y procura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea para la iglesia o para beneficio de los demás. Y aquí Timoteo, él tiene que entender que era algo que no era de él, no le pertenecía a él, sino que solamente él era un vaso para que él fuera usado, para en ese momento, en esos tiempos, cuando Timoteo estaba ahí para compartir la palabra de Dios y también, ¿verdad?, los dones para que la iglesia pudiera ser bendecida o para que fuera edificada. Y por eso le está diciendo, no descuides, porque mire, si Pablo le está diciendo no descuides, yo creo, Pablo era un hombre que tenía discernimiento de espíritu. Yo creo que Pablo lo miraba al joven y dice, no, es que no descuides, mira Timoteo, ten cuidado, no te confíes, porque eso que se te dio con los ancianos, fue bendición para que otros sean bendecidos. Mira, ten cuidado, no descuides, no empieces a mirarlo como algo que no tiene mucha importancia y de tal manera que después vas a empezar a mirar que ya no es lo mismo, porque los dones son algo de Dios y son algo para la gloria de Dios también, y no es personal, es para Dios. Entonces, si aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, perdón, es que Pablo pudo mirar algo en él y dice, mira, Timoteo, no te confíes. Y cuando sucede eso es porque
Pablo estaba mirando algo en él, dice, hey, ten cuidado, no descuides, sigue adelante, sigue como empezaste y no descuides, porque ese don fue para la gloria de Dios o para el beneficio de todos. Es un don, es un regalo, es algo que no merecemos, pero por misericordia, ahí está. Entonces, hermano, tenemos que cuidar, ¿verdad? Ese don que Dios nos ha regalado para su gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo 1, del 6 en adelante. ¿Ya está ahí? Dice 2 Timoteo 1, 6 en adelante, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mire, hermano, una vez más, aquí Pablo, le está dando este consejo, o sea, le está diciendo, como él tiene mucha confianza con Timoteo, y le está dando este consejo, le está diciendo que avivara ese fuego de ese don que se le había dado, que avivara. ¿Por qué? Porque se llega el momento, hermano, que nosotros muchas veces pasa el tiempo y ya no es lo mismo. Al principio, ¿verdad? Andamos contentos, felices y queriendo hacer la voluntad de Dios y estamos bendecidos, pero se llega el tiempo donde empezamos a flaquear, empezamos a bajar la guardia y ahora ya no estamos orando, ya no estamos avivados, ya solamente es algo rutinario, es algo que lo podemos hacer, es algo que ya lo sabemos cómo se hace, pero es mecánicamente. Por eso es importante entender que tenemos que avivar ese fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hallar? Bueno, agarrándote una vez más de Dios, como le dijeron a la iglesia, ¿verdad? De las 7 iglesias que había perdido el primer amor. Dice, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces, hermano, aquí Pablo le está diciendo que avivara el fuego del don de Dios. Aquí podemos mirar que Pablo tal vez estaba insatisfecho con el nivel de fidelidad que Timoteo mantenía en el momento. Avivar significa mantener vivo el fuego, y don se refiere a la capacidad espiritual del creyente. Imposición de mis manos. Pablo pudo haber hecho esto en la conversión de Timoteo. En este caso habría sido el momento en el que Timoteo recibió su don espiritual, y por eso dice espíritu de cobardía. También se puede decir de la raíz griega que se traduce timidez y denota un temor vergonzoso ocasionado por un carácter débil y egoísta. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Habla de las maravillas de Dios sobre tu vida. Aunque él era muy joven, aquí también Pablo le está dando este consejo. Dice, no se te dio un espíritu de cobardía, sino que de poder, de dominio propio.
Predica mi palabra, habla de mí, testifica de mí, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te avergüences, no te quedes callado, callada, habla de mi palabra. Y eso es a Timoteo y a todos también. Para nosotros también dice, hey, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de dominio propio. Hermano, cuando tú tienes ese don, tienes el Espíritu Santo, ¿no te da pena? Si alguien te dice, oye, pero te veo diferente, cuéntame, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿No eres igual que nosotros? ¿No haces lo mismo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que pasa con tu vida? Híjole, pero es que me da pena decirle, me da mucha pena decirle. No, es que no es pena. Es algo honroso hablar de Cristo, hablar del poder de Dios, que Él te ha cambiado, te ha dado vida nueva. Es algo grande y tremendo. Pero quedarse callado, dice, no se te dio un espíritu de cobardía, sino que de poder, de dominio propio. O sea, no es para que te dé miedo o te dé vergüenza de hablar de las maravillas de Dios, de lo que ha hecho en tu vida. ¿Cómo eras antes y cómo ahora eres ahora? Antes vivías en pecado, ahora estás viviendo de una manera diferente. Eso es lo que Dios quiere que compartamos. Dice, no te avergüences, Timoteo. Da testimonio, Timoteo. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Y pues Pablo estaba encadenado, preso, pero él aún así no se quedaba callado. Él estaba ahí y él seguía predicando en la cárcel. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel, ellos están cantando salmos, cantando alabanza, están adorando al Señor. ¿No le dio vergüenza a Pablo de estar compartiendo ahí, hablando de las maravillas de Dios? No le daba vergüenza, porque sabía que Dios es el Todopoderoso y que Él lo iba a salvar. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y aquí a Timoteo le dice, mira, Timoteo, no te dejes llevar por la cobardía. Al contrario, tienes que agarrarte más de Dios, porque no se te dio un espíritu de cobardía, se te dio de poder. Vas a poder testificar, decir, mira, Dios me cambió, Dios hizo una maravilla en mi vida. Y ahora vivo para Cristo, soy de Cristo. Y el Señor te va a ayudar. Dios te va a dar palabras en ese momento. No te des vergüenza. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Sí, porque a veces el joven dice, pero yo qué puedo decir? Si yo pues aquí nací en el Evangelio y pues yo no he hecho nada malo. Pero puedes decir, ¿no? De que antes no le obedecías a tus papás y ahora pues ya le obedeces. Y esa es una gran bendición. O sea, es un testimonio grande ante Dios, porque tú estás diciendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso se puede compartir, ¿verdad? Porque de hoy en día la juventud necesita una palabra de aliento, una palabra de guía, ¿verdad? Y solamente a través de una persona joven con otro joven, porque hay más acercamiento. Llega un anciano con una jovencita, pues, o un jovencito, pues huyen, ¿no? Porque no hay confianza. Pues este señor canoso que me va a enseñar. Entonces, pero si un joven se acerca a otro joven, es más fácil compartir la palabra para decir, ¿verdad? De las maravillas, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Está haciendo en cada vida. Entonces yo creo, hermano, que aquí Pablo amorosamente, como era su hijo espiritual, le está hablando, pero muy bien. Te aconsejo, dice,
te aconsejo que avives ese fuego. Entonces, hermano, nosotros tenemos que avivar ese fuego, tenemos que avivar esa fe constantemente, no menguar, porque acuérdense que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si nosotros nos descuidamos, empezamos a flaquear, empezamos a bajar la guardia. Entonces, hermano, estamos dándole a entender, ¿verdad?, a Dios que nosotros podemos, sin necesidad de orar, sin necesidad de estar ayunando, y sí necesitamos. Por eso, no descuides. No descuides, ¿verdad? Ese don es para que uno esté más avivado, más congregándose, buscando la presencia del Señor, porque es un don. Es un don que Dios nos dio. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué tal ese don que tiene una persona y ese día no vino y Dios quería usarlo? Dios quería usar su vida, pero no pudo venir o no quiso venir. Entonces es importante no descuidarlo, avivarlo al contrario cada día, ¿verdad? Y hablar, ¿verdad?, de las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermano, no te avergüences de la palabra, no te avergüences de hablar de Cristo, no te avergüences de lo que Dios ha hecho en tu vida, no te avergüences. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir, tú solamente habla, tú solamente di lo que Dios ha hecho en tu vida, expresa lo que Dios ha hecho en tu vida, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, y verás cómo el Señor te va a bendecir, porque el Señor va a hablar a través de tu vida. El Señor va a hablar a través de ti. Tú solamente puedes empezar a hablar. Abre tu boca y el Señor va a hablar por ti. Solamente tú dile a la persona o las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes callado, no te quedes callada, no te avergüences del Evangelio. Porque una palabra, amén, que escuche a la otra persona, esa palabra tan pequeña, tal vez usted la ve como nada, pero la persona puede escuchar y la persona se puede convertir o puede buscar refugio en una iglesia, en un lugar, ¿verdad?, para escuchar palabra de Dios simplemente por una palabra. Porque no te quedaste callado, callada, sino que hablaste de Dios. No te quedes callado, hermano, no te quedes callada. No te avergüences de dar testimonio, no te avergüences lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque aquí aquí Pablo le está hablando directamente, ¿verdad?, a Timoteo, y le está diciendo, mira, Timoteo, no te quedes callado. Porque tal vez Pablo pudo mirar algo en él que no lo estaba haciendo bien. A lo mejor se dio cuenta de que él ya no estaba testificando, hablando de lo que Dios había hecho en su vida, y tal vez dice, mira, Timoteo, como que veo que no estás haciendo las cosas como debe de hacerse. Y para que Timoteo reflexionara y dijera, exactamente, sí, me descuidé en esta área, voy a tratar de hacer lo que tengo que hacer. No te quedes callado, porque Dios quiere que hablemos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan 4:10. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. 4:10 en adelante. ¿Ya está ahí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, hermano, aquí podemos mirar la historia de esta mujer samaritana. Ahí está en el pozo de Jacob. Ya sabemos la historia. Los discípulos se fueron a buscar comida o a comprar de comer, y el Señor se quedó ahí descansando, se cansó, y ahora está ahí el Señor y llega esta mujer y el Señor le dice: dame de beber. Entonces, hermano, y le dice: pero no tengo con qué sacar el agua. Dice: si tú supieras realmente quién es el que te dice dame de beber, realmente entenderías el don. O sea, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios en carne, es el don. O sea, es la maravilla o es la bendición más grande. Dice: y entenderías, conocieras el don de Dios. Y van a correr ríos de agua viva de su interior. O sea, quiere decir que cuando ella tomara de esa agua, no se está refiriendo a la agua física que iba a sacar de ahí, del pozo de Jacob, sino que se estaba refiriendo, ¿verdad?, a la palabra de Dios, al mensaje de salvación, de vida eterna. Pero esta mujer no entendía. Dice: Señor, yo quiero de esa agua, para que ya no tenga que venir a traer agua en este lugar, ya no tenga que venir aquí a traer agua, para ya no tener sed jamás. Pero ahí le estaba diciendo de esas palabras de salvación, de vida eterna, que Dios mismo le estaba ofreciendo a esta mujer para que ella pudiera agarrar esa agua. O sea, el mensaje, ¿verdad?, de salvación. Dice: ustedes dicen, ¿verdad?, que se tiene que adorar en este monte, pero los judíos en Jerusalén, pero se llegará el tiempo donde ya no se va a adorar allá en Jerusalén, sino que se adorará al Padre en espíritu y verdad. Estaba dando a entender que se iba a adorar en todo el mundo. Cuando el Señor Jesucristo diera la vida por todo el mundo y fuera crucificado, entonces los demás iban a ser salvos. Y ahí, como en estos tiempos, estamos adorando en espíritu y verdad a nuestro Padre Celestial, o sea, Jehová de los ejércitos. Aquí podemos mirar que dice: Señor, me parece, dice, cuando venga el Mesías, ese nos va a explicar, nos va a decir exactamente cómo están las cosas. Dice: yo soy el que habla contigo. O sea, le está diciendo: yo soy el Mesías. O sea, yo soy Dios en carne, el que estaba escrito en las profecías, en la palabra de Dios. Él está diciendo, es una de las partes donde el Señor Jesucristo lo dice abiertamente. Cuando Pilato le dice: tú eres rey, pero con burla. Y le dijo él: tú lo has dicho. Pero no le declara como aquí con esta mujer que dice: el que habla contigo, yo soy el que habla contigo. O sea, yo soy el Mesías. Señor, pero me parece que tú eres profeta. Me parece como que
como que estaba entendiendo un poquito, ¿no? Como que podía discernir un poquito de que al darse cuenta el Señor de su vida, de ella, no, me parece que tú eres profeta, porque le dijeron la verdad, o sea, le manifestó su vida. El agua viva es, en el Antiguo Testamento, nos brinda el trasfondo de este término que tiene un significado metafórico importante. Los profetas del Antiguo Testamento esperaban un tiempo en el cual saldrían de Jerusalén aguas vivas, o sea, el conocimiento de Dios y de su gracia, que proveen limpieza, vida espiritual y el poder transformador del Espíritu Santo. Algo que podemos mirar que esta mujer estaba descubriendo, el mismo Señor, le dijo, ¿verdad? Que iban a saltar de esas aguas para vida eterna. Y nosotros lo hemos experimentado cuando aceptamos a Cristo, ya no somos los mismos. Cuando usted habla de Cristo, habla de la palabra, son esos ríos de agua viva que saltan de uno. Y no es una llave de agua que está saliendo los chorros de agua, no. Se está refiriendo a la misma palabra viva que usted comparte con el perdido, con la perdida, como dijimos en la mañana. Entonces esas aguas vivas es la misma palabra de Dios, es el mismo mensaje de poder de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que esos ríos van a correr, pero para vida eterna? Entonces, qué bendición, hermano, que entendemos esto. Porque le está diciendo, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras quién te está hablando ahorita, le dicen a la mujer samaritana, ¿quién te dice dame de beber? Porque tú le pedirías a él y él te daría agua viva, o sea, tú le pedirías a él porque él le dijo dame de beber, mujer. Y le dice, bueno, pero ¿cómo te me acercas a mí si somos enemigos? Los judíos con los samaritanos no tenían amistad y a la mujer le extrañó que el Señor Jesucristo, porque es judío él, o sea, judío, Dios en carne en la tierra, y dice, no hay ninguna amistad entre ustedes. Y ahí le empieza, ¿verdad?, el mensaje, ahí le empieza, ¿verdad?, el mensaje de Dios, como dice, correrían ríos de agua de vida. Y bueno, ¿qué hizo esta mujer? Salió contenta, feliz por haber escuchado de las maravillas de Dios en su vida. Salió, empezó a predicar la palabra de Dios. Esta mujer empezó a hablarle a los hombres, a las mujeres que conocía en su pueblo, y empezó a decir, mira, un hombre me dijo así, y empezó a predicar. Y cuando el Señor Jesucristo andaba por ahí, dice, para que no vean que nada más es lo que yo les digo, ahorita entonces el Señor Jesucristo les empezó a predicar a ellos y en realidad muchos creyeron en Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer dijo las maravillas de Dios. Entonces, hermano, es importante que digamos las maravillas de Dios, porque si esta mujer se hubiera quedado callada, yo creo, hermano, que no estuviéramos hablando de ella, si se hubiera quedado calladita. Ella no, agarró y empezó a predicar en Samaria, en sus alrededores, así como está este hombre, el endemoniado, ya sabemos la historia. Este hombre también el Señor lo libera, hay liberación y está feliz, está contento con el Señor ahí a sus pies y le dice, yo quiero irme contigo a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué le dice el maestro? Ve con tu familia, ve con los tuyos. Y dice la palabra de Dios que él salió a su ciudad y empezó a predicar, a hablar de las maravillas de Dios. Yo sé que ya no se habla más adelante de él como un gran predicador, pero yo creo que causó impacto en su ciudad o en su casa. ¿Se imagina? En su juicio cabal, bien limpio, llegó con su familia, lo recibieron, empezó a hablar de las maravillas de Dios, cómo Dios había hecho en él y cómo llegó ahí.
o cómo fue liberado. Yo creo que él le contó las maravillas en su ciudad. Y yo creo que gente se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Por las maravillas que él contó. Si él se hubiera quedado callado, no estaríamos recordándolo, pero él fue tocado por Dios y fue liberado. Entonces, asimismo, aquí esta mujer fue liberada y ella fue a compartir las maravillas, amén, que Dios había hecho, amén, en su vida. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, amén, ahí en Romanos 12, 6 en adelante. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera, Romanos 12, 6 en adelante. Amén, ya está ahí. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Sí, pero veneno, no, hermano, no, veneno, no, comida, porque es tu enemigo, pero dale de comer. Dale, porque al que pida, hay que darle. Entonces, son diferentes dones, como está diciendo una vez más Pablo, que fueron por gracia, por misericordia, ya sea profecía, ya sea la fe, el servicio, en servir, en la enseñanza, la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay gente que reparte y le es añadido y no vienen a pobreza. Es su don que Dios le ha dado. Él reparte con liberalidad. El que hace misericordia es feliz ayudando o haciendo misericordia a los demás y tiene un amor sincero, un amor sin fingimiento, un amor que le sale de su corazón. El que ama uno a otro con ese amor fraternal, la honra unos a otros, ser diligentes, o sea, de las cosas que sabemos hacer, lo más pronto que se pueda hay que hacerlo. No perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ser diligentes, no perezosos. Es hora de orar.
No, mañana voy a poner mi oración grabada. Ya la tengo aquí en grabación de voz. La conecto, ¡pum! Señor Jesucristo, ayúdame en esta hora. Padre, te necesito. No, eso Dios no quiere. Háblele directamente a Él. De esa manera Dios te bendecirá. Y no perezosos, ser ferviente en espíritu. O sea, hacer las cosas rápidamente. Dios te dice orar sin cesar, porque no sabemos los días que vienen más adelante cómo van a ser de malos, aprovechando el tiempo. Porque a veces decimos más adelante, luego después, y nos da pereza orar, nos da pereza leer la palabra. Y Dios nos está dando dones, pero no estamos preocupados por leer la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a usar ese don si no leemos la palabra? ¿Se imaginan, nos da Dios el don de lenguas y no lo sabemos usar? Rambo, queme la rama seca, o sea, gritamos a la hora que queremos y sin analizar las escrituras. Dice, si no hay intérprete, calle para sí. O sea, no está diciendo de que ya no lo hagas, sino que tú lo hagas para sí, porque Dios no nos ha dado un espíritu, sino de dominio propio. Tú puedes dominar eso. Es importante entender todo esto. De los dones, como el de interpretación de lenguas, ¿verdad? O interpretador de lenguas. Es un don, ¿verdad? Que el Señor quiere para su gloria, ¿verdad? Para interpretar las lenguas que una persona puede estar hablando, porque acuérdense que hay dones que se pueden imitar, los vocales, los que son expresivos, que se expresan, ¿verdad? Como yo les he explicado a veces de este joven que estaba allá en Acapulco, que él era pues, él tenía ese don supuestamente de profecía, pero resulta que una vez fueron a visitar a su abuelita y resulta que su abuelita le dice, no, vieras, aquí nos maltrata, nos maldice, nos dice unas palabrotas. Entonces Dios es santo, o sea, Dios no puede ser burlado. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Los dones son pero tan especial, pero todos son para usarse para la gloria de nuestro Dios. Hasta está hablando de la exhortación, para que usted se dé cuenta que el Señor quiere también que se exhorten las gentes. Aunque muchos piensan que exhortar es agarrar un garrote y agarrarlo a leñazo a la persona. No, es animarlos, ayudarlos en su error para que ellos ya no lo vuelvan a hacer. Pero para que ellos se entiendan de una u otra manera, se le tiene que hablar con autoridad. Y no es regaño, se le tiene que hablar como tiene que hacerse. Entonces usted dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es la exhortación? Bueno, es enseñarle cuando está haciendo algo malo, usted le va a hablar en el amor de Cristo, le va a explicar, le va a exhortar ese error. ¿Cómo usted exhorta a su hijo? Por ejemplo, que le dice, no, voy a hacer la tarea. Ah, sí, hijo, quédate porque vas a hacer la tarea. Un ejemplo, regrese usted del servicio y ¿dónde está la tarea? Ya la hice, ¿ya? A ver, enseña. No, ya la metí a mi mochilita. No, pero quiero verla. No, ya la tengo allá, no te preocupes. No, tráemela. Y resulta que la tarea no la hizo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Agarrarlo a beso o va a agarrar una chanclita? Bueno, me estoy refiriendo a un niño, no de un joven. Yo creo que usted va a decir, no, hijo, entonces te burlaste de mí. A ver, ven, como está pequeño, yo creo que con una chancla pequeña, ¿no? También no va a agarrar un garrote, ¿no? Y no lo vuelvas a hacer porque esto que me hiciste, me engañaste. Y eso, por eso te estoy disciplinando. Te exhorto que ya no lo vuelvas a hacer.
y el niño dice, no, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Entonces dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Pero tu amor que sea, ¿verdad?, sin fingimiento. Dones según la gracia dada sin que llegue a merecerse por mérito alguno. La profecía es el significado literal de esta palabra griega, es hablar hacia afuera y no implica en sí la predicción del futuro o cualquier otra aplicación mística o sobrenatural. Profecía también alude tan solo a la capacidad para la proclamación pública de la palabra de Dios. Servicio, las personas que sirven. Este don es el mismo que tienen los que ayudan. La enseñanza es la habilidad para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. O sea, es un don. La exhortación es lo que más nos encanta. Es el don que capacita al creyente para que pueda hacer llamados eficaces a sus semejantes a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Anima, consuela, fortalece a los creyentes en medio de sus problemas, en medio de sus luchas. Entonces la persona, él tiene esa capacidad para poder ayudar a esas personas, para que ellos empiecen una vez más a hacer la voluntad de Dios, las cosas eficaces. Perdón. Lo va a animar, lo va a consolar, lo va a fortalecer, para que él pueda seguir adelante en sus luchas, sus problemas, y no se quede estancado ahí, sino que diga, es cierto, tengo que seguir adelante, no me voy a estancar, no me voy a quedar aquí tirado, mejor me levanto y sigo adelante caminando con Dios, para que Él me ayude en este problema, para que Él me fortalezca, para que Él me ayude a seguir adelante en esta tribulación tan grande que tengo. Entonces es un don, ¿verdad?, para exhortar a las personas. Pero si nosotros no tenemos la manera, la forma, cómo exhortar a las personas, cada vez que exhortamos a una persona, en vez que se anime, dice, no, este me regañó feo, demasiado, o sea, porque se sienten agredidos, se sienten lastimados. Pero hermano, cuando hay la manera eficaz para que tú le puedas ayudar a otra persona, al contrario, dice, es cierto, reconozco que necesito esta exhortación, gracias, porque me voy a una vez más hacer las cosas correctas, y de esa manera me vuelvo a levantar cuando una persona me exhorta, cuando una persona me ayuda en mis errores, y entonces uno recapacita, dice, cierto, esto que me está diciendo es para mi bien, y me levanto y sigo adelante. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. 1 Corintios 12, del 1 al 12. 1 Corintios 12, del 1 al 12, ¿ya lo tiene? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. 12, del 1 al 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahí está hablando, hermano, de algunos dones, ¿verdad? Dice, cuando de los gentiles, está hablando de paganos o que no son cristianos, los dones. Se trata de dones impartidos por el Espíritu Santo de forma soberana, sobrenatural, sobre todos los creyentes, que los capacita para edificarse unos a otros con eficacia y honrar al Señor en el proceso. Palabra de sabiduría es palabra que indica que se trata de un don hablado. Sabiduría se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad, así como para aplicar con habilidad ese entendimiento a la vida. Palabra de ciencia es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra. La fe supone una confianza fuerte, inmovible en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Las sanidades son señales milagrosas que los discípulos lo vieron, y hoy los hijos de Dios son usados por el mismo Dios. La profecía, el significado básico es proclamar o hablar en público. Discernimiento de espíritu. Los cristianos tienen don de discernimiento, poseen la habilidad dada por Dios para reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas y erróneas. Interpretación de lenguas. Este don puede interpretar al que está hablando en lenguas. Este don, pues acuérdense que es un don. O sea que la persona él no lo entiende, pero el don sí. O sea, el Espíritu Santo que reparte ese don, la persona puede saber qué es lo que está hablando la otra, pero es el don en él, ¿verdad? Y puede interpretar, ¿verdad? Ese don de la otra persona. Entonces, hermano, yo creo que todos estos dones son, ¿verdad?, para que la iglesia sea edificada o para el cuerpo de Cristo sea bendecido, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos los dones son importantes, pero como lo dijimos al principio, no lo descuidemos. No descuides ese don, ¿verdad?, que Dios te ha dado por imposición de manos, y avivar ese fuego constantemente. Tenemos que estar en oración, en ayuno, ¿verdad? Porque realmente son dones que Dios da. No podemos dejarlo a la ligera. No podemos darnos ese lujo de decir, no, pues no creo que sea necesario que yo vaya, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, la fe también es algo de que aunque tenga problemas la persona, pero tiene ese don que se puede estar quebrando, se puede estar haciendo pedazos, puede estar siendo pedazos su corazón, puede estar siendo pasado por el fuego, puede estar pasando problemas difíciles, pero como él tiene ese don de la fe viva, ¿sabe qué? No le importa lo que le pueda estar pasando, él permanece en Dios, o sigue creyendo en Dios, o sigue adelante. Él no dice no se puede, al contrario, sí se puede.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sigue adelante, porque tiene ese don de la fe viva. Entonces es muy diferente a cuando uno tiene una fe normal que cuando tienes ese don de sanidades. Es los que oran por los enfermos y Dios sana a las personas. Dios hace milagros. O sea, Dios a través de una persona puede manifestar su poder, pero todos esos dones son para la gloria de Dios. El de ciencia también, porque es una habilidad que se le da a la persona para hablar de una manera con entendimiento sobre los misterios, ¿verdad? De la misma palabra. La sabiduría te capacita, te da esa bendición tan grande de poder entender a profundización, y tú lo puedes aplicar con una habilidad tremenda porque la entiendes. O sea, tienes ese don de la sabiduría. O sea, necesitamos esos dones, anhelarlos, esos dones para la gloria de Dios. Que una persona necesite un consejo, tú se lo puedes dar porque tienes ese don. Le das ese consejo sabiamente porque tienes ese don. Puedes hablarle, decirle con esa habilidad, y entiendes la palabra, entiendes cómo tienes que llegar a la persona para que ella pueda ser bendecida o bendecido. Son importantes estos dones. Lo necesitamos anhelar. 1 Corintios 13, del 1 al 8, y un poquito más adelante. ¿Ya está ahí? Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, hermano, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, nada somos. Es importante el amor de Dios en nuestras vidas, porque de esa manera se va a reflejar que sí, realmente ese don es de parte de Dios. Por su fruto se conoce el árbol. Entonces, hermano, vamos a ser como ese metal que suena nada más, que hace ruido nada más, pero no hay amor. Entonces, mire, lo que está hablando aquí, el verdadero amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no es jactancioso. Ese es el verdadero amor que debemos tener. El amor a veces lo confundimos nosotros. No, es que esta persona sí tiene amor, porque a todo el mundo abraza y besa. Ese sí tiene amor. Dice, el amor es sufrido. El amor no se envanece. El amor no tiene envidia. El amor no deja de ser. Ese es el verdadero amor que debemos tener hacia los demás. ¿Verdad? Porque a veces decimos, no, pero es que esa persona no tiene amor. Anda puro seria. Ese es su carácter. El amor que aquí está hablando es algo dentro de la persona, ¿verdad? Y se refleja en los frutos. Lenguas humanas, pues este don corresponde a las lenguas como establece en Hechos 2, del 4 al 13. Eso lo lee usted en casa.
Hechos 2, del 4 al 13, las lenguas angélicas o celestiales. El amor sacrificado y generoso se interesa más en dar que en recibir. La profecía, Pablo habla de este don como el más esencial, porque trae la verdad de Dios a las personas. Entendieses todos los misterios y toda la ciencia. Esto abarca los dones de sabiduría, conocimiento y discernimiento. Y entonces, hermano, aquí podemos mirar, todo se acabará, pero el amor se quedará. Él va a quedar para siempre. Entonces es importante que entendamos el verdadero amor que Dios quiere que tengamos para con los demás. No es el amor ficticio, no es el amor que a veces confundimos. Ese amor es sufrido. Ese amor no tiene envidia. No hace nada indebido, no busca lo suyo, al contrario de los demás. No se irrita. No guarda rencor de nadie. No se goza de las injusticias que pueden estar haciendo la gente. Él se goza de la verdad. Al contrario, se indigna por las injusticias. Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor nunca deja de ser. Es el verdadero amor que nosotros necesitamos. Vamos a leer, amén, ya el último texto es 1 Corintios 14, del 1 al 5, ya hasta ahí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermano, cuando aquí está diciendo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, aquí está dando a entender que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No le habla a nadie, sino que a Dios. Se está conectando con Dios. Y la profecía está para los hombres. Cuando dice hombres, se está refiriendo para todos. Y son 3 puntos importantes que está mencionando Pablo aquí. La profecía. ¿Son para qué? Para que edifique la iglesia, para que la exhorte y para que la consuele. O sea, el mismo Espíritu Santo, a través de este don, ¿verdad? Él va a estar edificando, exhortando y consolando, ¿verdad? A la iglesia. Por eso dice que el que profetiza es mayor. ¿Por qué? Bueno, porque el que habla en lenguas, nadie le entiende. Como dijo Pablo, bueno, va a entrar una persona nueva y va a decir, están locos estos. Están locos porque no se le entiende qué dirán. No es chino, no es inglés, no es francés, no es italiano. No es ninguna lengua de esa. Y van a decir que estamos locos. Pero si alguien está profetizando, entran cualquier persona indocta, cualquier persona que no conozca de la palabra a profundización, y va a escuchar algunas palabras de exhortación, de edificación y de consolación. Va a decir realmente, Dios me está hablando, o Dios me está dando este consejo, o Dios me dice, y la persona puede reflexionar. Por eso dices, mayor el que profetiza que el que habla en lengua. Si no está hablando de mayor porque es mayor jerarquía, sino que está hablando de que es mejor, porque hablar en lenguas nadie entiende nada, pero la profecía sí.
de acuerdo al idioma, ¿no? Si está en Estados Unidos, pues va a ser en una lengua, ¿verdad? De acuerdo al lugar, ¿no? Procurar los dones. Los dones espirituales son concedidos por Dios en su gran misericordia, en su gran soberanía, y son asignados a cada creyente porque son necesarios para la edificación de la iglesia. Sobre todo que profetice este don espiritual, era deseado en la vida de la iglesia para edificarla, o edificación, exhortación y consolación. Porque el que hablaba en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios mismo. Y la persona se edifica. Y dice, calle para sí, si no hay alguien que le interprete. Entonces, hermano, qué bendición, ¿verdad? De estos dones de hablar en lenguas, y qué bendición de la profecía. Porque dice, si tú llegas a un lugar y aquella persona llega hablando en lenguas, se quedarán todos sin entender nada. Pero si llega una persona con ciencia, con profecía, con sabiduría, la gente puede entender, ¿verdad? Porque está hablando de la palabra de Dios. Entonces, gloria al Señor por ello. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado y avivar ese fuego y decir, Señor, gracias, y voy a seguir adelante, no descuidar, porque el Señor nos agrada que le descuidemos. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano.